Soy de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Me gusta mucho el deporte. Generalmente los fines de semana salgo a cualquier lugar cerca en donde pueda hacer algún tipo de actividad para desestresarme. Hay ocasiones en las que voy a montar en bicicleta por la montaña. También he ido a practicar rapel. O hay veces en las que solo quiero caminar para respirar un poco de aire limpio, como es el caso en el que pasó la historia que les voy a contar. Me levanté desde muy temprano para poder apreciar la vista del sol al salir de mi casa. Eran más o menos las 6:30. Después de eso me comencé a preparar para ir a dar una caminata a las orillas de la ciudad, en donde nunca había estado, pero me ilusionaba mucho ir por la inmensa cantidad de árboles y naturaleza que se podía ver desde lejos. Salí de casa como a las 7:30 y a las 8:30 ya estaba cerca del lugar. Estacioné mi camioneta, apenas empecé a ver la naturaleza para que pudiera explorar el lugar desde su inicio. Solo había tomado una mochila ligera con cosas útiles como agua, una navaja y un kit pequeño de supervivencia en caso de que me sucediera algún accidente, porque tratándose de un lugar tan inmenso no sabía lo que me podía encontrar allí dentro, aunque era evidente que no era de esperarse que pudiera haber más personas por ese lugar, porque en el tiempo en que me tardé estacionándome y preparando mis cosas no vi un coche pasar por el lugar y mucho menos alguna persona a pie. Empecé a caminar. Al principio el camino no era muy complicado. Aparte los árboles soltaban sus ramas, la vegetación era muy alta, pero nada que pudiera impedirme pasar por el lugar. Poco a poco podía estar más en contacto con la naturaleza. Sentía que era bienvenido por el canto de los pájaros y el viento que me hacía sentirme fresco. Hasta ese momento había caminado unos 15 minutos y siempre en línea recta, y dejando marcas en los árboles con una pequeña navaja para no perderme. Me había empezado a topar con que el camino era un poco más complicado porque además de mucha vegetación también estaba empezando a encontrar demasiadas piedras. No muy grandes, pero sin duda un paso en falso me podría costar la rotura de mis tobillos. Había llegado a una parte en la que tenían que subir una enorme colina. De un lado podía ir tocando una parte del cerro y del otro estaba una caída con muchas piedras sueltas, pero con muchos árboles que en caso de caída me podrían salvar la vida. No sabía si llegaría tan lejos porque no había cargado con el equipo necesario para ir apartando la vegetación, aunque mi emoción de ir descubriendo más y más el lugar no la podía calmar. Caminé unos 30 minutos. Podría parecer bastante tiempo, aunque con la dificultad de abrirme paso por el lugar no había avanzado tanto. De pronto que creía ya empezar a conocer un poco el terreno por el que me movía, pero un paso en falso me hizo tropezar y caer, al menos unos 6 o 7 metros a través de mucha vegetación, piedras que iban rodando atrás de mí y que además de eso terminaron por golpearme cuando por fin se detuvo el tronco de un árbol. Mientras iba cayendo rogaba que algo me detuviera y que no saliera tan lastimado del lugar para poder llegar a mi camioneta. Por desgracia, toparme con este tronco me hizo golpear tan fuerte que terminé noqueado por el golpe, haciéndome quedar sin conocimiento por un rato. Después de haber estado un buen rato ahí solo, sin nadie que me ayudara, empecé a recobrar mi vista, pero no estaba del todo bien. No tenía la suficiente fuerza para mover mis piernas ni brazos para poder quitar de mí todas las cosas que habían llegado detrás mío al momento de caer. En ese momento tenía la vista muy borrosa y mis oídos aturdidos.
Escuché pasos que se dirigían hacia mí. Moví un poco la cabeza y logré ver a una persona pequeña, pero que obviamente era un adulto porque pude notar que tenía una gran barba, aparte de que sus movimientos eran muy bruscos. Cuando llegó a estar cerca de mí, escuché cómo trataba de hablarme, pero no podía entender nada. No sabía si era por lo aturdido que estaba o por si realmente decía algo que no pudiera entender. Yo solo trataba de decir algo, pero por mucho que me esforzaba, solo balbuceaba un poco. En ese momento empecé a sentir cómo es que mi cuerpo estaba siendo movido del lugar. De alguna forma me había logrado mover a pesar de su baja estatura. También pude sentir cómo empezaba a desmayar de nuevo. No supe si realmente mi cuerpo era incapaz de recobrar el conocimiento o algo me hizo eso, que me movió del lugar en donde había caído. Cuando volví a despertar tuve la misma sensación de estar aturdido, la vista borrosa, el cuerpo me respondía muy poco, pero pude notar que ya no estaba en el mismo sitio. Esta vez traté de no quedarme tan quieto para que ella no perdiera la noción de en dónde estaba. Luchaba por tratar de moverme lo más que podía y hablar para que después de muchos esfuerzos por fin pude sentirme mejor y poco a poco recobrar el conocimiento. Mientras todo esto estaba pasando, me daba cuenta de que estaba en un lugar pequeño con un cuarto hecho con bloc. Pude ver que había una ventana y una puerta. El lugar parecía como si en algún momento hubiera parado de construir porque estaba en obra negra. También había mucha vegetación dentro y fuera del lugar. No había basura en caso de que alguna persona hubiera estado allí, ni rastros de la hierba de que hubiera sido pisada formando un camino. Permanecí sentado en una de las esquinas del lugar hasta que sentí que recobré la suficiente fuerza para moverme. Cuando esto pasó, me di cuenta de que no me había roto ningún hueso. Traté de estar de pie. Poco a poco me toqué la cabeza para asegurarme de que no me había lastimado y para mi sorpresa no había ni un rastro de sangre, lo cual me sorprendió muchísimo. Después de un rato me sentí lo suficientemente bien como para salir del lugar, aunque llevaba un paso muy lento porque mis piernas estaban muy débiles. No sabía en dónde estaba. Ese lugar no lo había visto pasar cuando empecé a caminar, lo cual me puso muy nervioso porque pensé que estaba perdido. Empecé a buscar las marcas que había hecho en los árboles y dirigir mi mirada hacia el lugar más lejano que podía ver para orientarme y poder salir de ahí. Caminé por unos 20 minutos desesperado de encontrar algo que me pudiera dar una pista de dónde estaba, hasta que pude sentir una marca que había hecho con mi navaja en uno de los árboles. Eso era lo mejor que me había pasado hasta ese momento. Sentí un alivio enorme. Después fui encontrando las demás marcas y así es como pude salir del lugar. Había pasado mucho tiempo desde que había entrado al bosque. Todo el camino traté de encontrar una explicación de qué o quién había sido lo que me había llevado a esa construcción que estaba abandonada. Los únicos dos detalles que puedo recordar fue que era muy pequeño y que nunca había visto algo así.